La Fórmula 1 va a introducir una especie de aire acondicionado para los monoplazas en el año 2025. No es una broma, es una realidad. Es algo que ya se aprobó la semana pasada en la reunión que hubo de la comisión de la Fórmula 1, donde se confirmó, no es un aire acondicionado como tal, pero sí un nuevo sistema de refrigeración que tendrán los pilotos a partir de ese año 2025. Y lo interesante es que hoy, gracias a una investigación que ha hecho el portal web estadounidense motorsport.com, sabemos cómo va a funcionar ese sistema. Tenemos un poquito más de datos. Y lo dicho, no es un aire acondicionado, que sé que a mucha gente le haría ilusión o hace mucha gracia, ¿no? El decir, los Fórmula 1 vayan a llevar aire acondicionado. No exactamente, es un sistema de refrigeración que más concretamente pasa, y esto es lo interesante, por el traje del piloto. He hecho unos dibujitos porque hoy había que ponerse técnicos. Y es un traje refrigerado. Es lo que a partir del año que viene se va a introducir en diferentes carreras para que los pilotos puedan bajar un poquito la temperatura y puedan evitar pues esos dramas que tuvimos el año pasado, por ejemplo, en el Gran Premio de Qatar, donde se dispararon las temperaturas. ¿Cómo funciona esto? Pues los pilotos van a llevar una especie de chaleco que va a tener refrigeración, por el cual va a circular un líquido que está frío, lo van a llevar puesto debajo del mono, dentro del cockpit, y lo interesante es que ese líquido se va a refrigerar a través, ojo, de un bloque de hielo, o al menos eso es lo primero que ha aprobado la Federación Internacional de Automovilismo. Se va a instalar este sistema, que he hecho yo aquí un pequeño diagrama, en el que, lo dicho, el piloto está montado, tiene un chaleco refrigerado por debajo del mono, por debajo imagino también de toda la parte ignífuga, supongo que sería en contacto directo con la piel. De ese chaleco salen dos tubos, dos pipetas, una por la que circula el líquido caliente, pasa por un bloque de hielo en el que se produce ese intercambio de frío y calor, y una bomba volvería otra vez a empujar, a llevar ese líquido, ahora ya frío y refrigerado, al vestido, al chaleco que llevan los pilotos. Un poquito como un PC, efectivamente. Entonces, lo que se ha hecho ha sido diferentes pruebas para ver cuál es el mejor sistema, y han acabado dando con este sistema del bloque de hielo, que parece muy rudimentario y que seguramente en el futuro se cambie por otras cosas, pero es un primer paso. Como digo, esto ya se ha probado. Se han hecho unos test que estaban planeados en un primer momento para el Gran Premio de los Países Bajos de esta temporada. Lo que pasa es que como hubo lluvia, las temperaturas no eran las adecuadas para probar la efectividad del sistema y se postergó hasta el Gran Premio de México. Y en ese Gran Premio de México, esto es una imagen de archivo de Carlos Sainz, con uno de los chalecos que ellos usan antes de subirse al coche, que también está refrigerado, pero porque tiene placas de hielo alrededor. En ese Gran Premio no se revela la identidad ni el equipo, pero hubo un piloto de un equipo X que probó el sistema. Y lo bueno, lo interesante es que la FIA confirma que sí funcionó, que el piloto notó la diferencia, notó cómo la temperatura bajaba con este sistema y por tanto se propone su uso, o mejor dicho, se implementa su uso a partir del año 2025. Nos dicen también que en un primer momento lo que se había planteado era instalar una especie de sistema de aire acondicionado en el monoplaza y que pudiera tirar ese aire muy frío, supongo que a través de ciertos conductos, a la cara del piloto o al cuerpo del piloto, igual que ahora ya hay una hendidura que está en la parte delantera de los monoplazas y que los equipos pueden abrir, o de hecho a discreción de la FIA a veces tienen que abrir para que entre el aire y para que puedan bajar la temperatura del cockpit. Pero se encontraron problemas. Varios ingenieros estaban desarrollando ese sistema, esa unidad de aire acondicionado comprimida para introducirla en un coche de Fórmula 1. Y la cosa no funcionó. Entonces decidieron recurrir a este sistema que, oye, me parece ingenioso, un chaleco que se va con todo el rato, se va refrigerando, y es, como digo, el sistema que van a utilizar para bajar la temperatura de los pilotos a partir de la temporada 2025. Es interesante que la redacción de esta regla deja también un poco a expensas del equipo cómo va a desarrollar ese sistema. O sea, ellos han homologado o ellos han constatado que el sistema del bloque de hielo funciona. Vuelvo otra vez a poner el dibujo para que quede claro. Tú tienes un bloque de hielo en el que circula por unas tuberías que hay en medio de ese bloque de hielo un líquido refrigerante, supongo que será agua a lo mejor con algún químico. Al circular por ese bloque de hielo, el líquido se enfría, ese líquido viene caliente del chaleco que lleva el piloto, una bomba empuja ese líquido, lo vuelve a llevar otra vez hacia dentro del chaleco y se produce esa conducción. Entonces, este es el sistema que la FIA ha aprobado y que la FIA dice esto funciona bien. Pero la redacción de la regla es cierto que deja también pues esa mano a lo que los equipos puedan desarrollar sus propios sistemas, y hablan, por ejemplo, de un sistema con un ventilador en lugar del hielo, o por ejemplo también un sistema en el que tú ya en un tanque tengas un líquido refrigerante ya frío y que ese líquido sea el que vaya circulando a través del chaleco que va a llevar el piloto. El tema es el chaleco. Pero hay una cosa muy interesante. Chohan pregunta, ¿hielo o hielo seco? Hielo seco no se permite. Taxativamente prohibido,
no van a poder utilizar hielo seco. ¿Por qué? Porque la FIA lo que teme, lo que hacen siempre los equipos con estas cosas, es que alguien quiera aprovechar algún huequecito, alguna laguna del reglamento para utilizar ese hielo seco o, por ejemplo, para utilizar ese depósito con ese líquido frío para el piloto, con otros motivos de refrigeración que estarían prohibidos, para elementos de la unidad de potencia, para la gasolina, por ejemplo, porque al final este refrigerador, este bloque frío va a estar muy cerca de elementos clave del rendimiento del coche y por tanto, pues alguien podría tener esa tentación de utilizar el hielo para decir, oye, pues enfrío un poquito la gasolina y ahí está mejor la cosa, o enfrío un poquito el motor y controlo mejor las temperaturas. Eso está prohibido y eso se suele hacer con hielo seco, que es, por ejemplo, esta imagen que estamos viendo aquí. Este es el vapor que sale del hielo seco que se introduce en unas cubetas que van luego dentro de los pontones, por ejemplo. Eso se va a prohibir, no se va a permitir hielo seco, se va a permitir aire y agua. Es lo que dice el reglamento, aire y agua, seguramente también con algunos aditivos, con algunos químicos que permitan mejorar esa conductividad térmica por este dispositivo. ¿Cuáles son las dudas, entonces, que ahora nos planea este dispositivo? Porque imagino que algunos de vosotros tendréis algunas dudas en la cabeza de, oye, pero ¿esto va a funcionar? En primer lugar, esto de tener al piloto cableado con el cockpit, porque recordemos una cosa, el piloto se va a poner el mono, se va a poner ese chaleco, y ese chaleco va a llevar unos cables, unos tubos, que estarán conectados a un dispositivo que está conectado en el coche. Entonces, de alguna manera, el piloto está enchufado también al coche. Es algo que ya ocurre y por ejemplo, tengo aquí un pequeño segmento de un vídeo del equipo Mercedes de Fórmula 1. Es cómo funciona también el sistema de bebida. Ahí tenéis, por ejemplo, el casco, el tubito de la bebida, ahí está la válvula también, y el piloto desconecta esta pipeta de aquí, que está conectada a un saquito que tiene la bebida que está en el cockpit. Esta es la desconexión, supongo que sería una cosa parecida también dentro de este chaleco. Y fijaos, este es el procedimiento. La botellita o el saco de bebida está detrás del asiento, de ahí sale una parte del tubo y una segunda parte del tubo que es la que está conectada al casco. Y cuando el piloto sale del coche, ¡pap!, lo desenchufa y ahí ya puede salir. El sistema de radio de algunos equipos también funciona así. Hay otros que ya llevan una unidad independiente en el mono, pero hay algunos que todavía están conectados también al coche. Entonces se lo quita y ya está. Simplemente yo creo que va a funcionar como este vídeo que hemos visto. Tú tendrás, imagino, dos tubos, uno para que entre el líquido frío y otro para que salga el líquido caliente. Termina la carrera, ¡pum! ¡Pum! Lo desenchufas y ya estás separado del monoplaza. Otras preguntas que nos pueden surgir, por ejemplo, ¿va a ser obligatorio el uso o es una recomendación? Es obligatorio que todos los equipos lo usen a discreción de la FIA. ¿Cómo va a funcionar esto? Pues la FIA va a tener un baremo de temperatura seguramente y dirá, si la temperatura, me lo invento, de pista supera los 50 grados y la temperatura ambiente supera los 30 grados, todo el mundo va a tener que montar obligatoriamente este sistema dentro del monoplaza. Que esto ya es una cosa que ocurre, estas recomendaciones de temperatura de la FIA, por ejemplo, con esto que estáis viendo aquí, que es una cosa que seguramente mucha gente no sepa. Pero los reposacabezas de los coches de Fórmula 1 tienen diferentes densidades, diferentes texturas, y la FIA es la que dice cuál es la espumilla que se tiene que utilizar dependiendo de las condiciones ambientales y de las condiciones de temperatura. Es un mensaje que, si alguna vez tenéis acceso al timing de la Fórmula 1, veréis que en el panel de mensajes de dirección de carrera, 5 minutos aproximadamente antes de que arranque cualquier tipo de sesión, la FIA manda ese mensaje de mandatory pink material for the headrest, ¿no? Material rosa obligatorio para el reposacabezas. Ellos tienen unos baremos, unas tablas también, dependiendo de la temperatura, dicen se tiene que utilizar un material u otro por el tema de la densidad y para que luego con el calor siga absorbiendo los impactos de la forma correcta el reposacabezas. Entonces ese sistema funcionará igual, tendrán esos baremos y dirán, a partir de esta temperatura, obligatorio utilizar este sistema de aire acondicionado, vamos a decirlo así. Claro, hay una cuestión que seguramente vosotros también os estáis preguntando, y es peso. ¿Cuánto pesa el sistema? Según la información de motorsport.com, no son más de 5 kilos, lo cual me sorprende bastante porque, oye, es un bloque de hielo, necesitas luego meter también una bomba, supongo que hidráulica, para que ese líquido pueda circular, las dos pipetas y luego además el chaleco, bueno, supongo que será como los que llevan de Alpinestars o estos chalecos refrigerados que llevan los pilotos para poder enfriarse antes de que arranque la sesión. Son 5 kilos aproximadamente el peso que se gana y ya avanzan desde motorsport.com que lo que pasará seguramente es que la FIA permitirá que suba el peso mínimo de los monoplazas cuando se decrete obligatorio el uso de ese dispositivo. No sé si van a hacer 5 kilos o 10 kilos o lo que sea, pero para que sea una cuestión que no te
que de alguna manera no te impida ganar rendimiento, o te impida ganar rendimiento, mejor dicho, ¿no? Porque a veces ahora mismo hay algunos pilotos que juegan con eso y juegan con a lo mejor no meter la bebida dentro del monoplaza, porque eso es un kilito a lo mejor, o 90 gramos que te ahorras y de hecho es una cosa que yo, si fuera la FIA, también les obligaría a salir con la bebida y ya está, aunque luego sea bebida caliente y no la quieran beber, pero hay temas de seguridad que dices, oye, pues esto no tendríamos que estar jugando con esto. Entonces, como digo, se va a permitir que se va a subir, mejor dicho, el peso máximo de los monoplazas si se decreta obligatorio el uso de este sistema. Y luego, seguramente hay otra pregunta que os estáis haciendo, que quizá es el debate integral, ¿no?, de esta medida, y es si esto es necesario. Porque al final es el debate que nos surge siempre cuando los órganos rectores de alguna forma intentan cuidar de la salud de los pilotos, o a veces son sobreprotectores, ¿no?, con sus deportistas. Es un gran debate, son deportistas y se supone que tienen que lidiar con lo que les venga. Para mí sí. Para mí, sinceramente, yo creo que esto es necesario porque, sobre todo el precedente de Qatar del año pasado, es un precedente peligroso. Yo creo que fue demasiado lo que pasó el año pasado en el circuito de Losail. Y además, es que aquí no estamos hablando de un tema de comunidad, no estamos diciendo que vayan a quitar o que vayan a poner la dirección más blandita, o que vayan a darle más refrigeración a los pilotos en el cockpit para que vayan más cómodos. Yo creo que ya es una cuestión de seguridad. Evidentemente, los pilotos tienen que estar preparados físicamente para las exigencias máximas que les dé este deporte, pero al mismo tiempo, un cuerpo humano es un cuerpo humano, y un cuerpo humano pues no puede aguantar 2 horas dentro de un cockpit que en Qatar, por ejemplo, llegaba a temperaturas de 80 grados en algunos momentos. No hay cuerpo ni entrenamiento que te aguante eso. Los pilotos estaban muy cerca de desmayarse, muchos vomitando durante la carrera, más del 50% de la parrilla se encontraba mal. Entonces yo creo que en esa circunstancia es claro que la situación superó a las preparaciones y superó a lo que es aceptable ahora mismo para la Fórmula 1, y en aras de la seguridad se toma esto. De nuevo, no es comodidad, es seguridad. Entonces, como es seguridad, a mí me parece que corresponde tenerlo. Otra cosa es que luego se quiera aplicar o no, y hay que ver cuáles son los baremos que aplica la FIA. A lo mejor dice la FIA, oye, me parece muy bien, vamos a tener este sistema, pero va a tener que hacer mucho calor para que lo usemos. Si hay 25 grados en pista y estáis muriendo de calor, hemos corrido así toda la vida, no os lo vamos a poner ahora fácil. Ahora bien, no vamos a dejar que os desmayéis en el coche como pasaba en Qatar. Para eso vamos a poner este sistema. Entonces, sinceramente, yo creo que por el tema de seguridad tiene sentido que esto ocurra. Y sobre todo también, yo creo que esto la FIA lo hace para cubrirse ellos mismos las espaldas, que es una cosa normal dentro de las federaciones. Porque después de lo que pasó en Qatar el año pasado, con algunos pilotos visiblemente afectados, no cuando salieron del coche, conduciendo. O sea, que veías a Stroll que se le iba la cabeza para un lado en la recta de meta y parecía que estaba casi mareándose. Russell avisó, dijo, está muy cerca de perder el conocimiento. Si pierdo el conocimiento a 200 por hora en un coche, no queréis ver eso. Entonces yo creo que, más allá de proteger la seguridad de los pilotos, que siempre en materia de seguridad creo vehementemente en el buen hacer de la FIA, luego hay otras cosas de la federación que ya no me creo tanto, pero la seguridad me parece que sí que la trabajan. No pueden permitir, después de lo que pasó el año pasado, que este año volvamos a Qatar o en algún otro gran premio en el que se nos disparen las temperaturas y algún piloto tenga un problema serio, haya un accidente, haya algo grave y digamos todos, oye, ¿por qué no se reaccionó? Si en Qatar vimos que se necesitaba algo, ¿por qué no se reaccionó? Entonces ahí está, esto se va a introducir a partir del año 2025, no es un aire acondicionado, no va a tener el logo de Mitsubishi y la unidad de aire acondicionado ahí puesta en el monoplaza, pero se siguen dando pasos adelante para que los pilotos no estén más cómodos, estén más seguros y para que en cualquier tipo de condiciones se puedan disputar carreras de Fórmula 1.